Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. ¿Tengo que poner voz fingida o algo? No, ¿no? Eso ya a gusto del consumidor. Bienvenidos a nuestro programa de radio. Hoy estamos muy emocionados porque tendremos como invitados a dos psicólogos de cabecera que nos hablarán sobre un tema muy interesante, la psicología y la inteligencia artificial. Nos acompañan Soraya Vivancos y Carlos Martín, ambos expertos en el campo de la psicología y también en la relación entre la mente humana y la tecnología. En los últimos años, la inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más presente en nuestras vidas y ha llegado a campos que antes parecían impensables, como la psicología. La inteligencia artificial puede ayudar a los psicólogos a identificar patrones en grandes conjuntos de datos, lo que les permite hacer predicciones sobre el comportamiento humano. También puede utilizarse para crear terapias virtuales que puedan ser más accesibles para las personas que viven en áreas rurales o remotas o que no tienen acceso a un psicólogo de manera tradicional. Bueno, está claro que esto yo no lo digo. Y nosotros. Esto es inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente. Pero la inteligencia artificial nos ha dado la bienvenida y los buenos días. Efectivamente. ¿Has visto? ¿Ves? Pues ahí ya tenemos un fallo. ¿Y esto cómo lo has conseguido, Carlos? Pues esto lo hemos conseguido a través del famoso chat GPT, que es un chat basado en inteligencia artificial, en el que le metes introduces una serie de parámetros. Le dices cómo quieres, por ejemplo, en este caso lo que hicimos fue decir, vamos a hacer una introducción para el programa de radio, metimos 2 o 3 datos más y nos salió este texto. ¿Y no os ha salido un locutor virtual? Se puede. También se puede, pero hay que pagar, ¿no? Para eso hay que pagar. Esto ya son palabras mayores. Esto de aquí era de gratis, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido un poco refinado para lo que somos nosotros. ¿Qué tenemos que decir de la inteligencia artificial? Que últimamente hay mucha preocupación en torno a esto, ¿no? Sí, porque al final, bueno, yo creo que llevamos así desde los 80 que empezó a desarrollarse de manera más exhaustiva todo este área y ha habido muchas películas de ficción que hablaban de cómo la máquina iba a suplantar al hombre y siempre ha habido mucho miedo. Y es verdad que al final, bueno, la sociedad en sí está siempre en continuo cambio y de alguna forma la inteligencia artificial ya está muy presente, o sea, tenemos muchos elementos que facilitan a día de hoy nuestro funcionamiento del día a día, como la predicción del tiempo, pues todas estas aplicaciones que nos ayudan a estimar el tiempo de que va a tardar determinados transportes públicos. Hay muchas cosas que están regidas ya por inteligencia artificial, así que tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. A día de hoy están para ayudarnos de alguna forma a poder agilizar determinados procesos y, como bien decía en ese texto, para predecir variables y cuestiones en tiempos que a lo mejor el ser humano tardaría más. Yo creo que todavía le queda mucho desarrollo para llegar a suplantar en sí al ser humano. Es verdad que determinadas profesiones quizás mucho más mecánicas están tendiendo a ser sustituidas por este tipo de perfiles y al final tendremos que ir adaptándonos para ir aprendiendo, ¿no?, sobre nuestra profesión e ir mejorándola y adaptándola a estas nuevas tecnologías. Pero al final siempre ha sido un miedo inherente. Yo creo que desde hace muchas décadas el miedo a que nos suplanten. Ahora todo esto aparece, no estamos exentos los psicólogos porque también se hace esa pregunta de si efectivamente este chat va a poder sustituir a un terapeuta y pues por eso lo traemos aquí. Claro, pero no solo este chat, es que yo he oído últimamente que varios prebostes económicos se han unido para que esto se detenga por los peligros que contrae. Mira, ahora mismo me pasa Alberto de Prado, que es un fanático también de este espacio, y le sigue todos los lunes, está ahí presente. Me pasa un artículo del País. Los actores de voz se unen a los dobladores, se unen al ver peligrar su trabajo por la inteligencia artificial. Pero esto, ¿a dónde vamos a llegar? Claro, por centrar un poquito más el tema, cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de sistemas artificiales neuronales, podríamos decir. Es decir, se fabrica un sistema que aprende solo, por patrones, ¿no? Al final, el cerebro humano, su aprendizaje consiste en conectar un grupo o dos o más neuronas y cuantos más los conectemos,
mayor conocimiento tenemos, más accesible está, más disponible está, etcétera, etcétera. Claro, hay una parte que no se está contemplando, como decía Soraya, que es el comportamiento humano, las emociones. Hablabas de dobladores, hace un momentito hablábamos de ilustradores, que también ven peligrar sus trabajos porque, bueno, pues se automatizan este tipo de servicios. ¿Creemos realmente que unos dobladores artificiales pueden llegar a dar la misma calidad y calidez que la de un ser humano? Yo creo que no. Yo creo que no, porque la conducta, por ponerme más conductista, la conducta manifiesta de una persona es un compendio entre el pensamiento, la emoción, la motivación, y todo eso no lo puede recoger una inteligencia artificial. Puede imitar el comportamiento humano, pero la imitación no es una sustitución. Es cierto que hace escasas semanas grandes personalidades del mundo de la tecnología, entre ellos Elon Musk, Zuckerberg, etcétera, firmaron un tratado en el que proponían pausar. Que se parara. Pausar durante al menos 6 meses todo esto, porque ya se estaba yendo de las manos. Ya no es simplemente un apoyo para el ser humano, sino que se pretendía de alguna manera su sustitución. Esto entraña, creo que, otra serie de debates a nivel político, a nivel económico o a nivel social, ¿no? ¿Cómo se va a hacer, por ejemplo, si los seres humanos ya no tenemos el trabajo de doblador, y lo va a hacer una máquina? ¿Qué nos va a aportar la máquina como sociedad, ¿no? De cara al IRPF, pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el terreno psicológico, ¿cómo os afecta esto? Pues a ver... Porque no os veo como muy preocupados, ¿no? Bueno, a ver, a veces nos lo hemos planteado en alguna que otra reunión con compañeros, porque al final, claro, o sea, tú de repente metes una serie en este chat con aquí el cual en esta introducción hablaba muy bien de la inteligencia artificial en vuestro campo, ¿no? Sí, porque de hecho, a ver, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están ayudándonos mucho. De hecho, las nuevas tecnologías nos han acercado la terapia online a muchos medios, y también las nuevas tecnologías nos permiten trabajar tema de fobias y cuestiones que, pues de otra forma, por ejemplo, cuando trabajamos la fobia a volar, pues es más complicado poder movilizar a esas personas de manera gradual para hacer una exposición a ese entorno, ¿no? Entonces, indiscutiblemente ahora nosotros lo estamos utilizando como medio potenciador, como medio que nos ayuda a hacer predicciones, a mejorar las terapias que estamos haciendo, y este chat, por ejemplo, que ya lo hemos estado toqueteando y probando, pues nos ayuda muchas veces a sacar una información sobre propuestas de intervención y demás, porque claro, recopila una cantidad, funciona a nivel algorítmico y recopila muchísima información que nosotros a lo mejor pues ya tenemos por la propia experiencia nuestra, y porque bueno, también podemos recurrir a día de hoy a esa base informativa. Pero yo me retrotraigo por ejemplo, yo creo a mis compañeros hace, pues no sé, 30 años, en donde pues estaban más limitados, porque a día de hoy yo creo que tenemos un acceso privilegiado a la información. O sea, nosotros no tenemos que estar comprándonos libros continuos o enciclopedias como antiguamente para poder acceder a contenido que nos ayuda a seguir creciendo. Yo creo que esto es otro hito, ¿no? Y que como pasó entonces probablemente para esas personas, el decirnos luego vais a tener la opción de tener información de manera continua y reiterada, y seguro que esa información muchas veces está sesgada como nos estamos encontrando, al final yo creo que todo cambio lleva a los seres humanos a situarnos en una incomodidad, porque no sabemos en qué posición vamos a quedar, y esto es inherente, pero yo creo que hay que saber graduarlo, igual que en su momento la genética, ¿no? Empezó ahí un desarrollo enorme y que podía entrañar una serie de dificultades éticas, como puede entrañar también esto. O sea, nosotros tenemos que entender que hay una protección de datos, una serie de cuestiones que se deben de mantener sí o sí, o el poder adaptar a cada necesidad de persona, porque al final esto estandariza. Y entre tú, yo y Carlos, por ejemplo, hay diferencias que son esenciales. Somos seres únicos. Entonces podemos abarcar en lo general
pero no realmente la individualidad. Y yo creo que esta es una de las grandes diferencias que el ser humano abarca y la máquina no. Entonces el miedo no es a la inteligencia artificial, sino que a alguien se le puede ir de las manos. Efectivamente, yo creo que va un poco por la línea de el uso que nosotros le vamos a dar a esto. Es decir, si es una herramienta que ya existen herramientas en las que pueden resumir una sesión y señalarnos diferentes cuestiones. Pues Luis ha dicho muchas veces tengo que, o ha dicho muchas veces sí. Sería conveniente una terapia cognitiva para... Está muy bien. Ahora, si esto va a significar... como así lo indican factores culturales, que tendemos a la perfección a hacer terapias perfectas, porque tenemos un chat, vamos a olvidarnos de esto. O sea, plantearlo como un apoyo recomendable, deseable, perfecto, nunca como la necesidad de trabajar junto con la inteligencia artificial. Nunca se va a poder sustituir a un terapeuta, y esta es mi humilde opinión. Habrá quien opine distinto, pero tenemos datos en los que se dice que el 45% del éxito terapéutico se debe al vínculo entre terapeuta y paciente. Para los que hayan visto la peli de Her, con Joaquín Phoenix, magnífico, se ve como él se enamora de una inteligencia artificial y llega a un punto, sin querer destripar la película, y le recomiendo a todo el mundo, en el que él le llega a preguntar a su sistema artificial, oye, pero yo soy el único. Y pues imaginémonos la respuesta. Es muy buena película. Es muy buena. Sí, y en el señor. momento en el que el sistema le dice que no, ya se ha roto ese vínculo, toda la expectativa, todo el afecto, todo ese vínculo se ha venido abajo. Y esto ocurre un poco con la psicología. Hace poco leía en el periódico que el consumo de aplicaciones en meditación ha crecido de forma exponencial. Cada vez son más... exhaustivas este tipo de aplicaciones en las que nos preguntan la edad, si estamos solteros, casados, si tenemos problemas de relaciones, de amigos, de trabajo, etcétera, etcétera, y dan una aproximación a un tratamiento. Pero pensar que siguiendo los pasos de esa aplicación estamos haciendo terapia, yo no llegaría tanto. ¿Hasta dónde habéis llegado con la inteligencia artificial vosotros en concreto? Pues, a ver, no sé, yo he incursionado, por ejemplo, en esto, he utilizado estas aplicaciones que nos ayudan para el tema de fobias, que nos ayudan a crear entornos en donde exponemos a las personas. Yo creo que, pero tampoco, o sea, si te soy sincera, a nivel personal, mucho más allá no. O sea, es verdad que yo creo que todavía hay mucho por sacar en esta línea y que da mucha información que todavía nosotros ni siquiera manejamos. O sea, es algo muy novedoso todo esto. Entonces, a mí me queda todavía muy grande. Yo creo que los psicólogos, que al final la inteligencia artificial es lo que es, no solo por los informáticos y los desarrolladores que hay de base, sino por conocedores de la psique humana. Al final, estos son patrones, como bien decía Carlos, que se le dotan a la máquina, pero son patrones del comportamiento humano. O sea, tienes que saber cómo funciona el ser humano para poder trasladar ese conocimiento a la máquina. Entonces, es necesario que haya una serie de personas que entiendan sobre esto y que sigan estudiando para aportar más información que permita seguir escalando en este tipo de... Pero al final la máquina es dependiente del ser humano, es dependiente de las reparaciones, dependiente de las nuevas, de todo lo nuevo que se pueda ir adaptando y que al final la máquina funciona, como decíamos, por algoritmos, pero no puede ir más allá. Nosotros tenemos un potencial, y había un anuncio, se lo decía a Carlos, no recuerdo de qué marca era, pero que ponía una máquina que entrevistaba a un ser humano. Y le preguntaba... Una bebida, me parece que era. Sí, creo que era Aquarius. Sí, efectivamente. Y le preguntaba, bueno, vosotros, y exponía, ¿no?, las carencias, las deficiencias que tienen los seres humanos por ser emocionales. Y justo lo que exponían es que lo que nos hace fuertes y realmente potentes, pese a la vulnerabilidad que puede entrañar también eso, es nuestra emocionalidad. Y eso las máquinas jamás van a poder entenderlo y replicarlo tal cual. ¿Sabes dónde creo que está el miedo de la gente? La cuestión que nos ocupa es que a la larga salgan más baratos que los seres humanos. Exacto. Porque al fin y al cabo no comen. Simplemente habrá que mantenerles con determinada energía, de determinada manera, y ni comen, ni dan guerra, ni se declaran en huelga, ni tienen horas de... Ni descansan. Ni descansan. Pero es una adaptación.
O sea, bueno, yo los creo chinos que... ya están en ello, más o menos, ¿no? A ver, tiene sus aplicaciones. En relación a lo que decía Soraya, yo he probado los sistemas de realidad virtual para fobias y para autismo. He de decir que es increíble, es algo tremendo. Yo no me lo creía cuando lo experimenté, pero sí que es cierto que esto en el vacío no es. Es decir, por ejemplo, para las fobias, con lo que le puede costar a una persona subirse a un avión, ¿cómo vamos a motivar a la persona a que se ponga las gafas de realidad virtual? Y parece, algunos o algunas que nos estén escuchando pueden decir, pues vaya tontería, si sabe de sobra que eso es una imagen ya, pero es que son tan reales que hasta eso genera pánico. Entonces, ese proceso de motivar al paciente, de transmitirle seguridad, de decirle esto es un entorno seguro, va a ser una prueba, en cualquier momento puedes pararlo, es que eso va a ser insustituible. Ahora bien, yo lo voy a enfocar desde otro punto de vista. ¿Cómo nos puede complementar la inteligencia artificial? Por ejemplo, si algo puso de manifiesto el confinamiento fue la soledad, que no es nada nuevo, que venimos comentando que el miedo y la soledad cada vez están más presentes en consulta y lo vemos en nuestros pacientes. Un dispositivo puede sustituir la compañía humana, en cualquier caso la puede complementar. Y hay estudios ya en los que hay dispositivos para personas mayores y en que los ayudan bastante, claro. Claro, en los que les motivan parcialmente. Oye, es hora de levantarse, es hora de hacer nuestra... Pero ya está, no sentimos que hay una retroalimentación, ¿no? en la comunicación, no se ven alteradas esas áreas del cerebro en la que se segrega esa serotonina o esa oxitocina, características de una comunicación, ¿no? Al final vemos que es algo más somero, pero que de alguna manera es un muy buen complemento. No, y al final lo vemos, o sea, tenemos dispositivos actualmente y nos ayudan, ahora están en ese punto, ¿no? De ayudarnos, de acompañarnos, pero estrictamente para eso. O sea, al final no podemos sustituir el vínculo humano. Somos seres humanos, somos seres sociales. Lo podemos acompañar, como bien decía Carlos, pero no sustituir. Y yo creo que al final estamos tendentes a cambios. Pues como decíamos, toda profesión o toda actividad más repetitiva pues se sustituye por este tipo de cuestiones. Pero al final tendremos también que darle una visión. Nosotros en nuestra profesión estamos vinculados a la necesidad de aprendizaje continuo, porque si no nos quedamos obsoletos. Yo creo que esta es la tendencia general, de tener que ir adaptándonos a cambios que vienen de manera mucho más rápida que existían antes. Entonces, si yo creo que la gente que está en tecnología esto también lo sabe, porque es continuo. Entonces, yo creo que al final tendremos que adaptarnos y a lo mejor pues nos enfocaremos en el bienestar o en cómo mejorar los entornos, por ejemplo, de trabajo. Y si hay elementos que sustituyen a lo mejor determinadas cosas porque facilitan, entonces a lo mejor nos tendremos que poner en cómo generar cierto bienestar o mejorar determinadas formas de funcionar a nivel ocio, a nivel laboral, y ese va a ser a lo mejor un enfoque prioritario de aquí a un tiempo, pero no perderemos el trabajo, simplemente como que cambiará, mutará hacia las necesidades que nos vamos encontrando por la propia evolución y el desarrollo social. Fijaos, se me venía a la mente las cajas automáticas en los supermercados, ¿no? Que por un lado dices, oye, agiliza, acorta procesos, pero vemos como en países, es que no sé si era Dinamarca o Bélgica, o Alemania incluso, que había las cajas lentas, que son esas cajas que están atendidas por personas, por seres humanos, y son lentas porque lo que provocan de alguna manera es la comunicación, el bienestar de... Sí, que además lo quieren fomentar, ¿no? Lo quieren fomentar, o sea, como decía Soraya, para automatizar algunos servicios, perfecto, pero no solo de la inteligencia artificial vive el ser humano es tremendamente emocional, es interdependiente, es gregario y casi diría que es una necesidad básica más, y digo casi, la comunicación, el afecto, el vínculo y el contacto. Y a las pruebas me remito. Y yo quitaría el casi. Sí, yo creo que también. Entonces no debemos preocuparnos ni tenerle miedo de momento. El miedo es una emoción humana que sale cuando genera mucha incertidumbre el panorama que nos acontece, ¿no? Pero al final yo creo que esto lleva siendo así siempre, que va a haber que acotar cosas, porque es verdad que podemos rayar lo no ético, como decíamos, porque al final
imagínate que la máquina se equivoca en los procesamientos. El psicólogo, por ejemplo, hablando de nosotros, tiene que ser responsable y tiene que tener elementos que rijan de manera adecuada y eficaz su conducta, ¿no? Y una base ética que a lo mejor pues la máquina no. Entonces, cuidado porque no todo es sustituible y no dejamos de ser, como decíamos desde el principio, seres humanos y necesitamos el contacto humano. Y aunque avancemos, podemos poner en marcha algo, pero luego nos damos cuenta de que siga habiendo necesidades. Según hablaba él, me acordaba de las personas mayores, ¿no? Que por los bancos, a través de que todo se ha automatizado y cómo se han echado a la calle pidiendo que haya otro tipo de trato más cercano, ¿no? Y humano. Y yo creo que esto va a ser sí o sí algo que siempre nos va a acompañar. Pero tendremos que adaptarnos y es un nuevo hito, yo creo. Pues así tiene que ser, ¿no? Y sobre todo que esto no va a ser un Star Wars o una distopía, ¿no? Tipo Terminator, en la que las máquinas harán con el control. Hay una en cualquier caso, si eso, que sea más adelante, ¿no? Que sea más adelante o por lo menos que paguen el IRPF. No, también. No está la cosa complicada. No sé yo. Pero no va a ser una escalada, digamos, inminente, porque, bueno, pues entra en juego el criterio humano. Ya vemos en las redes sociales cómo casualmente, por lo que sea, la publicidad que se nos ofrece son cosas que nos gustan o que potencialmente nos pueden gustar. Esto claro. Ya es inteligencia artificial. Dependiendo ya de la es búsqueda algoritmo que hayamos hecho a lo largo del día. Sí. Efectivamente. Es un clásico ya que hablas de o buscas un bebé por alguna circunstancia y empiezan a salirte todos los artículos o todo lo relacionado con los niños. Exacto. Y es tremendo. Ahí la falta de privacidad es total y absoluta. Y esto es un reto, el garantizar la privacidad y la confidencialidad y sobre todo dónde van todos estos datos. Esto daría para otro debate sí. Que no es el nuestro. Eso ¿no? Sí es de ciencia ficción. De hecho, ahora un problema de los que se plantean con la inteligencia artificial relacionado con ilustraciones es de quién es el copyright. No hay copyright claro. Actualmente, y ponían el ejemplo de una escritora de cómics que ha utilizado inteligencia artificial para sus ilustraciones y la gente está cogiendo esas ilustraciones porque no son de nadie. Entonces todo esto va a haber que regularlo. Qué follón tenemos por delante en nuestras vidas. Se nos acaba el tiempo, pero el tema ha estado muy interesante y muy actual. Soraya Vivancos, gracias por venir una semana más. Carlos Martín, lo mismo. Hasta la que viene.